Muy bien, bienvenidos a esta sección del pensadero. Otra vez los saluda su amigo el administrador. Pues estoy encantado de acompañarles en esta sección que vamos a ver hoy. Se llama Valorando, o como a mí me gustaría cambiarle el nombre, pero ni modo, no se puede. Y ustedes podrían decir, pero si es el administrador, es una larga historia. Aquí realmente todos tomamos decisiones. No solamente es por los gumaros de uno. En este caso, vamos a hacer una pequeña reflexión, análisis, no sé. Es como decimos, valorando a Star Wars. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez la frase que la fuerza te acompañe. Cosas tonterías que a veces decimos cuando estamos jóvenes como parte de nuestra jerga. Ustedes saben, así somos nosotros. Más cuando somos, más si atañe a que somos algunos varones, algo chistosos, jocosos. Algunos nos podrían decir que somos unos nerdos. Sí, somos algo nerds. Pero bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué se trata específicamente esto? Pues estábamos debatiendo, déjenme contarles el contexto. En este caso estaba bien hablando con Arturo, ellos dos son hermanos. Sí, alguna vez sabrán cómo es que son hermanos. Hermanos, hermanos. En este caso lo que pasó fue lo siguiente. Estaban discutiendo que había una serie de cintas cinematográficas que a uno de ellos le encanta, al otro no le llama la atención mucho realmente. Y tienen un amigo en común que detesta hablar de esos filmes. Uno de esos es Star Wars. Y este caso vino bien y le dijo, ¿pero alguna vez has visto las películas o sabes un poco de lo que tratan? No, y la verdad no me interesa. Y entonces fue como, oh, ok, está bien. Sí, y no me interesan tus valoraciones de que si es una joya del arte, que si uno tiene que tener un gusto adquirido para poder tener el entendimiento de la trama y que esto no me interesa. Entonces pasó lo siguiente, que fue lo que dio origen a todo. Realmente esa fue la red. Luego vieron un par de películas acerca de tramas, de pues cómo políticos podían tratar de ganar el poder, tener tratos para, en este caso, mantener un estado corrupto funcionando, el como por ejemplo milicias podían hasta cierto punto modificar las versiones históricas o de cómo se le enseñan a las personas de una nación y de repente se tomó, estaban filosofando este amigo de Arturo y BM acerca de cómo por ejemplo gobiernos como el gobierno de China, en este caso, no, perdón, fue mi error. No me vayan a decir racista, pero sí, perdón, el gobierno de Corea, específicamente el de Kim Jong-un, como muchos de ustedes saben, él le enseña a la gente en las escuelas, bueno, las personas que reciben educación en esa parte de Corea, si mal no recuerdo es Corea del Norte, ellos reciben una educación donde se les dice que ha sido gracias a su líder y a la familia de su líder, de Kim Jong-un, que ellos tienen en este caso todo el avance, desarrollo tecnológico, incluso algo tan ridículo como la comida, como las hamburguesas, por ejemplo, que fueron algo que en lo que ellos incursionaron y que realmente es un alimento que proviene de la propia idea, de la propio ingenio y pericia de estos mandatarios, que ellos son mandatarios integrales. Y ustedes dirán, bueno, ¿y toda esta cosa que tiene que ver con esta franquicia que ahora pertenece a Disney? Pues en este caso, a la hora de estar filosofando de esas cosas, estaban llegando al punto en el que decían, sí, ¿verdad? Lo que puede pasar si en este caso
gobiernos, milicias con intereses, tratan de manipular pues de manera bastante arraigada, incluso apelar a sentimientos como el nacionalismo, el patriotismo. Espero que el patriota no vaya a querer venir a estrangular por lo que acabo de decir. Pero voy a serles honesto. Él, como muchas personas, toman estos referentes y en base a eso deciden tomar las acciones de su vida, dedicar una vida de servicio a una causa o fuera de una causa. Si ustedes ya van cayendo por dónde voy, creo que voy a continuar con la parte de catar Star Wars, como si fuera, no sé, un buen vinito. En este caso vamos al siguiente punto. Como ustedes sabrán, o la gran mayoría que tal vez se haya dado el gusto de ver alguna de las películas, esto trata sobre el conflicto de una rebelión, sí, que surge después de algunos años de estar en la clandestinidad, al haber caído algo que se conoció como la República Galáctica, el que era el sistema de gobierno que regía un sistema bastante amplio, le llamaban los sistemas del núcleo. A los que estaban más alejados se les llama los sistemas del borde exterior, y hay un lugar más allá del borde exterior. Si ustedes lo quieren mapear así, es como si la galaxia y todo fuera la Tierra, el centro principal o el núcleo de esa galaxia es donde se encuentran ciertos planetas, y hay uno específicamente que es el que toma el lugar como el de planeta capital, si lo quieren llamar ustedes así, que es de donde salen, se toman y se hacen decisiones importantes. Ahí es donde existe algo que se llama el Senado Galáctico. Y como ustedes se imaginarán, ahí hay algunos mercenarios. También tenemos figuras que luchan por la libertad. Podríamos decir que está integrado por tantas especies, tantas diferentes representaciones de culturas. Claro, en el loreo, como decimos, ¿verdad? Dentro de la trama de todo ese universo y su lógica, la que sigue y obedece. Pero hay matices muy interesantes, como por ejemplo, y podríamos llamar a esto una manera de cómo algunas veces esperamos o tenemos la expectativa de que sea, por ejemplo, pues un congreso de senadores, una asamblea de legisladores. Lo digo por lo siguiente, porque ustedes saben que normalmente el número de personas que asisten, que trabajan en la asamblea, está definido porque son el número elegido por departamentos, y esa representación es la que pesa en la hora de impulsar leyes, tomar decisiones, si se veta, si se aprueba. En este caso, podríamos ver un modelo similar, y aquí sucede, si lo quieren ver así, un problema que muchas veces invisibilizamos. Déjenme contarles, aunque no voy a ir en el orden en el cual las películas salieron, sí, porque este nos cuenta lo que sucede, la primera película que salió, que todos conocemos como Star Wars a secas, y que luego se pasó a llamar Una Nueva Esperanza, que es el episodio 4. En este caso ahí ya habían pasado años desde que había surgido lo que es esta milicia y gobierno dictatorial que es el Imperio Galáctico. Ahora bien, extendiéndome un poco más en el tema, voy a ir a la parte principal, donde quiero hacer el énfasis en este momento, o el hincapié de lo que les estaba hablando. Al principio, la historia nos pone en el episodio 1, conocido como la amenaza fantasma. En este caso nos pone en el contexto de que hay un planeta que pertenece a pues a estos planetas, ¿verdad? El núcleo de la galaxia,
aunque no está tan en el núcleo, la verdad. Sería más bien, es parte de la República Galáctica. El problema es que hay otro planeta que se hace llamar la Federación de Comercio, o así se llama, la Federación de Comercios Interplanetarios. Espero no sonar muy nerd. En este caso, ellos hacen un bloqueo comercial. Para que entremos en contexto, no sé si algunos de ustedes escucharon lo que sucedió cuando Cuba, en este caso, fue tomada por los comunistas. Estoy haciendo una referencia que tal vez algunos de ustedes no caigan, pero no hay problema. Pero pueden ver el canal de PBZ, por cierto, es un gran canal. Y me saludan a los patriarcas. Bueno, al patriarca. Pero bueno, en esa parte quiero regresar a este punto. Estados Unidos le hizo un bloqueo a Cuba y en este caso sus aliados, que fueron los rusos venezolanos, siguieron dándoles a ellos apoyo económico, exportación y como todos sabemos eso nunca sale bien. Sí, para los comunistas. En este caso, lo que sucede después, y es bastante interesante con lo que pasa acá, por el bloqueo que le hicieron arbitrariamente la Federación de Comercios a este planeta llamado Naboo, y de hecho tratan de llevar a cabo un golpe de Estado. A veces la realidad se parece a la ficción. En este caso ellos lo que trataron de hacer fue en una medida liberarse de ese control, escapó su líder político, se dieron cuenta que venía, bueno, antes del escape venían dos embajadores, en este caso, a tratar de mediar en el conflicto reportado, porque lo que sucede es esto, a veces, digamos, ustedes verían acá como un conflicto entre dos departamentos vecinos, por ejemplo. Y no hay manera de saber de parte de aquellos que están en la asamblea, digamos que no fueran los mercenarios que tenemos y que tenemos realmente algo mejor como verdaderos diputados. En este caso ellos no tienen manera directa de saber, ellos tal vez no están, no pasan por la zona, no han recibido informes de los alcaldes ni de ninguna otra persona relacionada con este conflicto que sucede, no sé, porque alguien pasa de este municipio al otro, de este departamento al otro, se lleva recursos e incluso está atentando contra la soberanía, aunque no hay realmente una soberanía. En este país tal vez no queda tanto el ejemplo porque nosotros realmente tenemos una constitución que gobierna todo el territorio de la República. Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que cada uno tiene leyes, tiene acuerdos, tiene cosas diferentes. Imaginemos esto entonces. Digamos, dos estados que están cerca, o también tratemos de hacerlo acá, ¿verdad? Digamos, dos departamentos que están cerca, están teniendo un conflicto porque uno le está quitando al otro sus recursos, sus ciudadanos. Hay muchos, digamos, para esto. Empiezan a decir, no, mire, usted saque su DUI acá, saque su DUI en este departamento, le conseguimos recibo, porque queremos que haya más gente que pueda votar de este lado. Usted trabaja aquí, mejor tenga su DUI, mejor tenga su dirección acá, e incluso si usted se enferma, imagínese tener que ir hasta su casa, pasar consulta en el seguro, porque el seguro, y estoy hablando de la logística del seguro social que se ha vivido hasta un par de días antes de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Ya que ahí ya empieza a haber un conflicto que creo ustedes podrían entender, porque muchas veces te dicen, no, pero es que usted reside allá, usted debería pasar solo allá, no debe pasar aquí, y tal vez el trajín o el viaje entre un lugar y otro es bastante extenso, entonces tendrías problemas en tu trabajo. Y digamos que alguien viene y reporta esto como un problema en la población porque muchos se ven afectados por porque se les sugirió
prácticamente se les indujo de manera bastante persuasiva a tener que cambiar su dirección, que porque era un beneficio y al final resultó ser más un problema. O sea, salió peor la cura que la enfermedad, literalmente. En este caso, si tuviéramos un conflicto así, se necesitaría que alguien mediara, que alguien se informara, llegara a ver la situación y dijera, bueno, realmente lo que está pasando es esto. O realmente sí lo que está pasando es lo que se reportó. En este caso mandan a Obi-Wan Kenobi, que es aprendiz del maestro Qui-Gon Jinn, ¿verdad? En calidad de embajadores del Consejo Jedi, que podríamos decir vendría a ser una policía de Hacienda, una policía nacional civil, el ejército. No, realmente no, como ejército no. De hecho, eso se aclara más en el episodio 2 y que da paso al final del conflicto en el episodio 3 y que hace que en los episodios 4, 5, 6 y hacia adelante, incluso otras historias, incluso de las que ya no son canon en la actualidad, hagan sentido de qué fue lo que pasó y por qué lo que sucede más adelante llega a pasar, ya que ellos trabajaban realmente sí como embajadores diplomáticos que tenían cierta autoridad legal para pedir o hacer ejercer cierta ley. Lo que sucede es que ellos se dan cuenta que es cierto. La Federación de Comercio que aparentemente les había facilitado una nave en la cual transportarse para que llegaran y vieran la realidad de la situación o cómo estaban las negociaciones por este bloqueo, ¿sí? Simple, estaban tratando de conspirar para quitarles la vida y entonces hacer como, ups, yo creo que se perdieron, yo creo que las personas y los ciudadanos de Naboo reaccionaron mal y destruyeron, ¿cómo se llama esto? La nave porque creyeron que era la Federación de Comercio. Ustedes me entienden, tenían una trama bien fraguada. Aunque podría decir que carece un poco de algunos detalles por el hecho que estoy olvidando que los líderes de la federación estaban en esa misma nave. Perdón, fue mi error. Pero incluso hasta eso era una treta bien preparada con el propósito de que en este caso los líderes de la federación parecieran estar siendo los más accesibles o los menos hostiles, cuando realmente era todo lo contrario. Ellos estaban siendo aconsejados e influenciados por una figura que se movía en las sombras. Que claro, desde el primer momento que ustedes pueden ver esa parte en la película, ustedes saben, ese men debe ser un político. Más por cómo se expresa, que sus objetivos son bastante claros. No sé si alguno de ustedes, y perdón que meta así la comparación, la cuchara, tiene ese don del gran orador. Exacto, se gana a la gente por su carisma, sí, así lo podemos decir. Pero para avanzar un poco más, entonces ya entrando en el contexto, ustedes ya pueden ver un matiz interesante. En este caso, la falta de credibilidad que a veces puede haber, porque en la extensión de un terreno como un país, república, lo que ustedes quieran, la falta de comunicación, credibilidad y la manera de valorar testimonios como evidencia para tomar acciones. Claro, si no se piden acciones hostiles, se pueden tomar acciones, pero si las acciones que se toman, o más bien que se piden de parte de una de las partes, son una hostilidad total, eso sí nos puede llevar a que nosotros cuestionemos si realmente se está siguiendo el camino correcto y si la persona que ha hecho la denuncia o que se siente agraviada no estaría exagerando. En este caso llegamos a saber que no es así, que no es lo que los ciudadanos del planeta de Naboo representados en el Senado estaban pidiendo. De hecho, el canciller supremo en este Senado era del planeta Naboo. Su nombre era Valorum. Es interesante porque, de hecho, cuando yo vi esa película, yo dije, qué canciller más incompetente. Es un completo tonto. Perdón, tonto. Y lo que quería decir era esto, y es que en el momento en el que ellos, la princesa llega después de un largo recorrido, está frente a ellos y toma el tiempo para hablar como
miren, realmente esto está pasando, se ha llegado a la fuerza, están habiendo una invasión al planeta, ellos no solo están alrededor bloqueando, vienen ellos y bueno, sus representantes de la Federación de Comercio y los planetas afines y suscritos a la Federación de Comercio, porque como les decía, esa es una agrupación más que un planeta específico, vienen y dan su voto en contra, refutan los cargos, Malastar, por ejemplo, se manifiesta en contra, otros manifiestan a favor, y dice, es que no hay evidencia suficiente, se tiene solamente un par de testimonios, y cuando se da paso, en este caso, a los caballeros Jedi, a que puedan dar su informe y su reporte dentro de su propio consejo de esta orden oficial barra mediática, barra religiosa, barra muchas otras cosas más, menos ejército. Realmente no es ese su papel, nunca lo fue, no fue ese el propósito. Pero bien, me estoy adelantando. Entonces, como ustedes podrán ver, incluso yo creo que muchos de ustedes escucharon en las noticias internacionales lo que sucedió en Nicaragua cuando el dictador Daniel Ortega, se me lengua la traba, cuando el dictador Ortega vino y quiso hacer esto y decir que no estaba pasando nada, que realmente los conflictos eran un invento de los que estaban contra del sandinismo y que todos esos reportes de personas que murieron eran una mentira. Realmente vemos como el cinismo, la hipocresía y realmente las personas que no están dispuestos a tomar acciones. Si ustedes recuerdan, las Naciones Unidas actuaron tan o peor de incompetentes que Valorum en esta película, porque ellos decían no tener pruebas suficientes para tratar de mandar que cesaran las hostilidades. De hecho, en este caso a mí me sorprendió, no sé si ustedes saben, pero realmente quien gobierna ese país es la esposa del presidente de Nicaragua, que es la vicepresidenta, esta señora a la que se le conoce como la Chayo Murillo, esta vieja bruja, lo siento, estoy un poco afectado, algún día les contaré por qué. Pero esta vieja bruja, como les menciono, ella ordenó a la milicia y a la policía abrir fuego en contra de sus compatriotas. Y muchos de ellos se sintieron afectados y algunos, como les digo, estaban cegados por el patriotismo, por aquello de decir, no, pero es que si el presidente o su mujer lo ordena, que es la vicepresidenta, debo hacerlo. ¿Se imaginan lo que es tener la conciencia de que mataste personas inocentes en una manifestación pacífica de la cual sí hay fotografías, documentación, incluso algo que dio vuelta a las redes en un lugar llamado Bluefields? Hubo un reportero al que le dispararon en la cabeza a sangre fría y eso está grabado en video. Recuerdo que cuando vi eso, les soy sincero, lo que sí nació dentro de mí fue un sentimiento de impotencia, sentimiento de pensar cómo la humanidad hemos llegado a ser tan hostiles, groseros, poco empáticos con las necesidades de los otros, solo para mantenerse algunos en el poder. Y ustedes dirán, se está desviando mucho. Sí, pero más o menos aquí viene lo siguiente. Los conflictos, pues representados en esta película nos enseñan eso mismo. El cómo una invasión, la falta de coordinación. Es cierto, algo puede ser muy bonito, muy multicultural, o al menos decir que es multicultural o que está abierto a la inclusión de muchas personas, influencias y tradiciones. Se escucha muy positivo, pero a veces sucede que no organizamos bien nuestro tiempo, ni siquiera el cómo vamos a realmente trabajar con algo así, y pasan acontecimientos tristes como los relatados en esa parte. ¿Qué es lo que sucede? Directamente es que ellos pues ven perder. Al final, como ustedes sabrán, muere el maestro Qui-Gon Jinn, asesinado por el aprendiz de este
el Lord de los Sith, conocido como Darth Sidious, que en esta película no se dice su nombre, se ve más adelante. Bueno, sí, sí se dice, ya lo recordé, sí se dice. Es en este caso su alumno, un asesino Sith, va y ejecuta las órdenes de su maestro, al final fracasa, Obi-Wan toma la responsabilidad de entrenar al elegido de la fuerza, al que todos conocemos como Anakin Skywalker. Pero bien, ¿qué les digo? En esa parte nosotros podemos ver, nos da una pequeño hincapié y aunque nosotros decimos una galaxia muy inmensa y muy muy lejana, se cobraron vidas. Y si uno tiene el apego como por ejemplo en este caso Obi-Wan con Qui-Gon Jinn, él era como un padre, como un mentor y ustedes pueden decir sí, pero es que es la figura que se tenía porque hacía su entrenamiento, hacía su estilo de vida. Pero si somos un poquito más objetivos, ¿qué pasa cuando las guerras, los conflictos, todo este tipo de cosas terminan afectando a nuestra familia, amigos, conocidos, aquellos que están directamente relacionados a nosotros? ¿Qué posición tomamos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Seguimos la ira, el camino de la venganza? Y eso es algo que se repite en las premisas del siguiente episodio. Por ejemplo, en el episodio 2 ustedes ven cómo, a pesar de que se había dicho que los caballeros Jedi tenían que evitar ser un arma personal del Senado y todos los políticos, al final empiezan a volverse eso exactamente. Se dice que es porque el lado oscuro empieza a nublar el juicio del Consejo Jedi y de todos los Jedi en la galaxia. Y es que es el plan de los Sith, por eso se encubrieron durante mucho tiempo y que de hecho al final del episodio 1 te dejan con esa incógnita. Se supone que estaban extintos, habían desaparecido, pero ¿cómo es que estaban operando a través de las sombras? Sí que en ellos lo presintieran. No se dieron cuenta que, y como dicen, ¿verdad? Tal vez la comodidad podemos comparar con eso. A veces la comodidad de nuestras casas, nuestro estilo de vida y nuestra rutina. O a veces no es la comodidad, tal vez es el estrés, la rutina en sí misma, la que nos ciega y no nos deja darnos cuenta que están pasando cosas que al final nos van a pasar una factura más grande. Y eso sucede y se ven a grandes rasgos en el episodio 2 con las partes en donde Anakin, por ejemplo, empieza a dudar de sus, en este caso, decisiones y votos que ha tomado hasta ese momento, el cómo empieza a trastornar las enseñanzas que se le dieron. A veces eso puede suceder con la juventud cuando no tiene la guía adecuada y a veces somos más, por ejemplo, autoridades bastante subjetivas, más que ser objetivos y escuchar las necesidades, las dudas y las inquietudes. Créanme, esta franquicia de películas, al menos las que se han ejecutado bien, sí, porque sí, a mí no me gustaron las últimas tres. No, no. Siento que al final trataron de reparar y reconstruir tramas, argumentos que estaban bastante bien explicados en el material original escrito y hecho por George Lucas junto con sus colaboradores, que lo que trataron de hacer es una aproximación. Pero como dije, se trata de aproximar, pero no lo logra. Bueno, para no aburrirlos, continuando con esta parte, les decía, ¿verdad? O sea, uno puede sacar reflexiones bastante interesantes de una franquicia de películas que, como muchos de ustedes saben, empezó hace muchos años, hace mucho tiempo. De hecho, quiero hacer el énfasis de que en este caso ellos tratan de hacer un reflejo también de una de las cosas más comunes de la sociedad, además de la falta de competencia para legislar, administrar es cómo alguien puede usar eso para manipular la realidad y en este caso posicionarse en el poder. En este caso Darcy creo que es uno de los mejores ejemplos y personajes que muestra como un corrupto con una mente y las redes de contactos adecuados, que eso ustedes están fijando en la realidad es algo no tan difícil. De hecho, algunas personas me han dicho a manera caricaturesca, ¿con qué lo comparas? Pues la inmunidad que tienen algunos políticos de nuestro país, el cómo los chivos expiatorios resultan siendo otros como el Bachir Elías Antonio Saca, entre otros.
Entonces es interesante cómo ese gobierno, esa lucha por un conflicto de intereses puede ser tan remarcado. Y realmente George Lucas se inspiró en muchas cosas que en su juventud, tanto él podía imaginar que podrían pasar, o sea, de factores probables, reales, como de algunas cosas que sí pasaron y sí pudo ver en su vida, tal vez en una escala no tan grande, pero eso nos deja en qué pensar, ¿no? Nos dice, bueno, podemos ver un filme para entretenernos, podemos ver un film para sacar lo mejor de llegar a desarrollar un criterio, hacerlo algo más educativo. El entretenimiento y el arte, quiero ser honesto con ustedes, siento que no se toma a la ligera. Y en este caso, Star Wars, con el episodio 2, el episodio 3, por ejemplo, como les decía, donde muestra cómo hasta ellos mismos, el resto de la Orden Jedi, se ve obligada a tomar parte activa, a volverse los generales de una milicia, que en este caso son los clones, que luego se reemplazarán por los Stormtroopers del Imperio, o sea, aquella armada fascista. Eh, Luego el cómo en el episodio 3 se ve la caída de las creencias, valores, la falta de firmeza de una persona, el cual trae efectos muy nocivos al resto de la galaxia. Y si realmente es cierto, uno podría decir, no, pero es que el efecto de una persona no va a arruinar todo el país. Yo diría es cuestionable. Si no, pregúntenle a Cristiani. Algunos habrán cachado la referencia. Pero si alguien fuera de El Salvador ve este video, me estoy refiriendo a un exmandatario de este país que goza con la mejor de las protecciones, inmunidad, y hasta el día de hoy sigue comiendo de las costillas de nuestro pueblo y de este país. Le guste o no, si quiere, incluso lo invito a debatir a ver si él tiene el valor de venir y contestarme la acusación que estoy haciendo, que formalmente muchos de ustedes saben que es cierta. Quisiera que tratara el de refutarlo. Pero es muy difícil que él venga y le ponga atención a un muchacho tonto como él de seguro ha de pensar que soy. Más comparando algo tan interesante para algunas personas que solo es arte, solo es un pasatiempo, con realidad. Pero como dicen, ¿verdad? Cada quien elige cómo puede ver las cosas, cómo se valora, se cultura, perdón, se hace de un poco más de cultura y criterio. En este caso, pues realmente es un resultado abrumador el que podemos ver cuando tal vez tenemos una visión diferente o circunstancial de, pues, más que un filme tranquilo, más que un entretenimiento para pasar un sábado por la tarde, podríamos usarlo a la hora de, no sé, tal vez pensar qué pasaría si muchos de nosotros, y eso creo todos ustedes podrían analizarlo así, qué pasaría si muchos de nosotros decidimos tomar la decisión correcta, el camino correcto, en ese momento en el que podríamos dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestras pasiones y cometer un error tal vez del que nos podamos arrepentir, mejor hacemos algo por el bien de los que nos rodean, por el bien de los demás. No les digo traten de ser Jedi, no les digo eso tampoco, pero algo que sí tal vez quiero hacer un énfasis es, tal vez debemos pensar que el impacto de nuestras decisiones, lo que enseñamos, lo que tratamos de vivir, podrá afectar más a la sociedad que nos rodea, a las futuras generaciones, y legaremos un mejor o un peor futuro, y todo dependerá de la decisión que tomemos tal vez el día de hoy, tal vez el día de mañana. Pero claro, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Debe ser un esfuerzo sincero y debemos estar siempre cuestionando
qué tan nobles realmente son las decisiones que tomamos. Bueno, eso, como decimos, son de las pocas cosas que creo que pueden ver como lo bueno que pueden sacar de, pues, tomar el arte, entretenimiento, un filme, pues, que podrían ustedes decir, tal vez entretenimiento para jóvenes y niños, pero como les digo, pueden ayudar a tal vez llegar a esas generaciones, a esas personas, si les llega a gustar el filme, por supuesto, o este tipo de temáticas incluso, y es lo que decíamos, si te gusta este tipo de análisis y temáticas, pues obviamente puedes entonces disfrutar el filme y tener una manera diferente de verlo, entonces ya deja de ser aburrido. Y claro, nosotros no les decimos, miren, ¿saben qué? Tienen que pasar su vida consumiendo franquicias como locos. No es ese tampoco el objetivo. Pues honestamente, sí nos gusta decir, vale la pena, tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas bastante apreciables. Tal vez a simple vista no todo el mundo lo ve así, pero se encuentra ahí. Está a disposición por si alguna vez ustedes o cualquier persona quiere hacer un pequeño análisis o pensamiento de eso. Siento que nos hemos quedado cortos, pero hemos tomado mucho tiempo. Perdonen si me he divagado mucho, pero creo que he ido al centro y al núcleo de lo que la trama nos puede enseñar, el cómo podemos perder seres queridos, padres, amigos, en pos de ideologías, en pos de seguir nuestras propias pasiones, de torcer el camino correcto que conozcamos, y el cómo tenemos que tener cuidado con a veces quien podría influenciarnos y manipularnos para realmente servirse de nosotros y no está ahí para servirnos. Sí, eso a veces funciona mucho cuando hacemos comparaciones con funcionarios públicos, ¿cierto? Bueno, este ha sido pues mis comentarios de la sección valorando Star Wars, o como yo diría, haciendo un pequeño cateo de sabor a su esencia. Esperamos tener tal vez en el futuro una versión de esto más organizada, más explayada. Ustedes saben, con un poquito más de salsa picante, si es que les gusta el chile, of course. Pero si no, ustedes ya saben, vamos a seguir haciendo más contenido. De hecho, vamos a hacer uno de música. Creo que vamos a tener un invitado que nos va a hablar también de su punto de vista. Es uno de estos amigos que les menciono, de nuestros queridos BM y Arturo. Ellos les mandan un saludo. Arturo no pudo colaborar hoy con nosotros. Creo que tenía un compromiso muy temprano, entonces se le hacía difícil el tiempo para poder hacer las grabaciones. Bueno, entonces nos despedimos. Espero que tengan un excelente día, que hayan disfrutado estos minutos con su querido amigo el administrador. Nos vemos en otro segmento o segmentos del Pensadero 503. Hasta pronto.